Buenas tardes, compañeros. Por aquí tengo encerrada entre corchetes lo que es la serie de Taylor. Y una de las famosas aplicaciones de esta serie es que si nosotros despejamos lo que es la primera derivada de la función f, en este caso, que es con la que estamos trabajando, pues podemos obtener una fórmula para la aproximación de la derivada de alguna función. No el valor exacto, pero sí la aproximación de lo que vale ese valor de esa derivada, ¿no? Entonces, como podemos ver, si nosotros despejamos f' de x, vamos a tener en el numerador pues varios términos. Y si podemos notar, los únicos términos que están en el numerador que no están multiplicando a h son los primeros dos, f de x más h y f de x. Sin embargo, todos los demás términos tienen multiplicada una h. Este término tiene multiplicada h cuadrada, este término h cúbica. ¿Esto qué quiere decir? Que nos permite reescribir la fórmula de otra manera. Podemos separar estos dos términos y dividirlos entre h, como lo hice aquí. Y todos los demás términos que continúan, esto continúa hasta el infinito, por eso le puse tres puntos por ahí. Se puede reescribir como una serie de términos de los cuales podemos extraer como factor común h. Algo curioso que podemos observar aquí es que al reescribir la fórmula de esta manera podemos observar aquí lo que es la definición de la derivada. Y pues esta fórmula pues no te va a dar el valor exacto de lo que vale pues la derivada de alguna función, pero es un valor muy aproximado. ¿Por qué? Porque lo que suele sumarle de este lado pues es un valor demasiado pequeño. Por aquí esta letra griega pues representa toda la cantidad de términos que van a estar multiplicando h, que por lo general h suele ser un número muy pequeño, menor a 1 generalmente. Entonces, ¿qué sucede si nosotros pues elevamos la h al cuadrado? Pues como suele ser un número menor de 1, 0.01 por ejemplo, al elevarlo al cuadrado se suele hacer un número más pequeño aún, que suele multiplicar a todos estos términos, y pues al sumárselo a lo que tenemos de este lado pues suele ser pues ya prácticamente insignificante. Entonces, si nosotros esto lo elevamos al cubo, si es 0.01 por ejemplo el valor de h, pues se va a hacer un valor más pequeño, y si esto lo elevamos a la 4, pues se va a hacer un número todavía más pequeño. Entonces pues eso es un poquito lo que vamos a trabajar hoy. Entre más pequeño sea más grande sea la potencia de h, pues más aproximada va a ser la respuesta a lo que es el valor de la derivada real. Entonces pues lo que vamos a hacer hoy pues es encontrar una fórmula que calcule una aproximación de la tercera derivada de una función por izquierda con h cuadrado. Aquí vamos a trabajar con h cuadrado. Por izquierda, ¿qué significa? Con esta fórmula lo que hacemos es calcular una aproximación de la primera derivada con una pequeña variación de números que pues es un valor mayor al valor real de la derivada. Entonces nosotros vamos a calcular pues un valor un poquito inferior de lo que es la tercera derivada de una función. A realizar lo anteriormente mencionado, partiendo de la serie de Taylor, vamos a formular estas nuevas 4 ecuaciones que nos ayudarán a eliminar la primera, segunda y cuarta derivada. Agregamos un menos aquí debido a que lo que nosotros buscamos hacer es hacer una aproximación de la tercera derivada hacia atrás. Entonces, en esta ecuación es menos h, menos 2h, menos 3h y menos 4h. Entonces, vamos a multiplicar cada término, o bueno, más bien sustituir por lo que tengamos aquí. En este caso es menos h, y nos queda esta ecuación. Aquí nos queda menos 2h y nos queda de la siguiente manera, y así para las siguientes dos. Estas series son infinitas. Entonces, ¿por qué queremos eliminar solo hasta la cuarta derivada? Bueno, entonces, si nosotros despejamos f' de x, al pasar el h cúbica dividiendo con h cuarta, solamente nos va a quedar una h. Entonces, si nosotros eliminamos esta, de aquel lado del más hay una h quinta, que esa h quinta, al dividirse con el h cúbica, nos queda un h cuadrada, que es lo que buscamos en nuestro ejemplo.
Entonces, vamos a sumar nuestras ecuaciones de tal manera que las derivadas que estamos buscando eliminar sean igual a 0. Entonces, por eso, a esta ecuación le agregamos una constante a esta ecuación una constante b y a esta ecuación una constante c, que nos van a ayudar a eliminarlas. Entonces, solamente vamos a tomar estos términos que están subrayados y que pertenecen a la primera, segunda y cuarta derivada. Entonces, este menos 4 se debe a este, que es de la primera derivada de esta ecuación. Si observan, aquí no hay ninguna constante a que lo multiplique y por eso solamente se escribe el menos 4. Entonces es menos 4, menos 3a, que este menos 3 pertenece aquí, y aquí a sí multiplica esta ecuación. Entonces así lo hacemos para esta columna. Ahora, de igual manera, para la segunda derivada, que nos queda 8 más 9 medios de a, y así para las otras dos, y de igual manera para la cuarta derivada. Entonces los igualamos a 0 y vamos a pasar el término independiente del lado derecho de la ecuación para poder formar nuestro Gauss-Jordan y que nos quede una matriz cuadrada y poder resolverlo por este método. Entonces, el resultado de nuestro sistema de ecuaciones realizado por Gauss-Jordan nos queda que a es igual a menos 14 sobre 3, b es igual a 8 y c igual a menos 6, los cuales esas constantes vamos a sustituir como se ve en esta fórmula. Entonces, ya sustituyendo nuestros valores de a, b y c en nuestra fórmula que planteamos anteriormente, nos queda de la siguiente manera. Y si pueden observar, de este lado del igual solamente nos queda la función f de x más la tercera derivada por h cúbica. Esto se debe a que al sustituir los valores en la ecuación se eliminó la primera, la segunda y la cuarta derivada. Entonces por eso ya no las escribimos. Entonces, despejando f' de x, nos queda la siguiente ecuación. Pero si pueden observar, agregamos una h a la quinta después de este más. Esto se debe de que, bueno, la serie de Taylor es una serie infinita y anteriormente solo eliminamos hasta la cuarta derivada. Entonces sí es posible agregar aquí una h quinta que va multiplicada por una infinidad de términos más. Entonces, ya simplificando ese h a la quinta sobre h al cubo, nos queda toda esta expresión más h cuadrada multiplicada por algo. Y esta sería nuestra fórmula para calcular la tercera derivada de cualquier función. Bueno, entonces para comprobar nuestra fórmula utilizamos como f de x, x a la 4. Entonces la primera derivada es 4x cúbica, la segunda es 12x cuadrada y la tercera derivada es 24x. Evaluada en 0.5 nos da que es 8.4. Entonces nosotros, al utilizar la fórmula anteriormente mostrada, al intercambiar los valores con h igual a 1, 0.5 y 0.1, al hacerlo nos quedó exactamente 8.4. Por lo tanto, el error pues es 0, debido a que la aproximación es igual al valor real. Esto se debe a que, si recuerdan, el h cuadrada estaba multiplicada pues por el error. Debido a que la h es un valor pequeño, por decir 0.5 y 0.1, entonces al elevarlo al cuadrado se hace un valor aún más pequeño, que al multiplicarlo por otro valor, se hace todavía más pequeño. Es por eso que nosotros, al aplicar la fórmula, nos salió exactamente lo que debería de ser la derivada, la tercera derivada evaluada en 0.5. Por lo tanto, concluimos que nuestra fórmula es correcta.